En el abrasador verano de 1810, 14 de los hacendados más ricos de la región de Santa Isabel, en el corazón de la Nueva Granada, se reunieron en lo que creían sería una reunión de negocios rutinaria en la hacienda El Robledal. Ninguno salió con vida. Lo que las autoridades descubrieron 3 días después desafiaba toda explicación. Restos carbonizados dispuestos en un círculo perfecto alrededor de un enorme horno de carbón, sus manos atadas con grilletes de hierro, sus bocas rellenas de algodón crudo. La única testigo fue una mujer esclavizada llamada Esperanza Torres, encontrada sentada con calma en la cocina de la hacienda, tarareando una antigua nana indígena mientras afilaba metódicamente cuchillos de cocina. Cuando la interrogaron, solo pronunció una frase en un español entrecortado: «La justicia arde más lento que el carbón, pero consume todo». Los registros coloniales de este incidente fueron sellados por orden del gobernador José María Vargas y permanecieron ocultos en los archivos de Santa Isabel durante más de 2 siglos. Hoy, desentrañamos la aterradora verdad detrás de lo que se conoció como la masacre de El Robledal, una historia de venganza tan metódica y brutal que cambió la forma en que toda la región veía a sus esclavos. Viajemos al pasado, a 1810, para descubrir cómo una mujer considerada mera propiedad orquestó uno de los actos de revancha más calculados de la historia colonial latinoamericana. La historia no comienza con esa noche espeluznante, sino 15 años antes, en el bullicioso puerto de Cartagena, en 1795. La región vivía una prosperidad sin precedentes, construida sobre la explotación de esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar que se extendían por las tierras bajas costeras. Entre los hacendados más exitosos estaba Esteban Morales, un colono de segunda generación, cuya familia había transformado 3.000 hectáreas de pantanos en un imperio al norte del río Magdalena. Esteban era conocido por su crueldad, incluso para los estándares brutales de la época. Alto, de ojos azules que parecían atravesar a las personas, había ganado una reputación por destruir a los esclavos física y mentalmente. Su hacienda, El Robledal, era tema de susurros en los barracones de esclavos de toda la región. Se decía que los enviados allí morían en menos de un año o emergían como sombras de lo que alguna vez fueron. En septiembre de 1795, un barco negrero portugués, el Santa Esperanza, llegó al puerto de Cartagena con 180 almas provenientes de la costa, de Angola. Entre ellas estaba una joven de unos 20 años, a quien su nuevo dueño llamaría Esperanza Torres. A simple vista, nada la distinguía para los colonos blancos que la inspeccionaban como ganado en el mercado. Era de estatura y complexión promedio, con ojos oscuros llenos de inteligencia y cicatrices tribales intrincadas en sus hombros que narraban su linaje real. Una historia que sus captores nunca conocerían. Lo que ignoraban era que Esperanza era hija de un poderoso jefe tribal, entrenada desde niña en estrategia, negociación y lo que los coloniales habrían descartado como brujería, pero que en realidad era un conocimiento sofisticado de hierbas, venenos y psicología humana. Había visto a los asaltantes portugueses incendiar su aldea, asesinar a su padre y esclavizar a su pueblo. Para ella, cada rostro blanco estaba ligado a ese pecado original. Esteban Morales la compró por 42 pesos, de plata, una suma considerable que reflejaba su aparente buena salud y juventud. Tenía planes específicos para su nueva adquisición. La esclava anterior de la casa, una mujer mayor llamada Ana, había muerto en circunstancias misteriosas, aunque todos en la hacienda sabían que había sido golpeada hasta la muerte por derramar vino en una alfombra importada de España. Desde su primer día en la hacienda El Robledal, Esperanza comenzó una campaña de 15 años de observación cuidadosa y planificación meticulosa. Aprendió español rápidamente, pero fingía entender mucho menos de lo que realmente sabía. Observaba, escuchaba, recordaba cada agravio, cada crueldad, cada nombre mencionado en conversaciones susurradas entre la élite de las haciendas. La hacienda El Robledal no era solo una casa, era el lugar de encuentro no oficial del Consejo de la Caña, un grupo de 14 hacendados que controlaban las políticas agrícolas de la región y, por extensión,
su futuro político. Estos hombres se reunían mensualmente para discutir precios de la caña, regulaciones sobre esclavos y cómo maximizar sus ganancias, mientras evitaban la supervisión colonial desde Bogotá. Se veían a sí mismos como reyes de sus propios dominios, sin rendir cuentas a ninguna autoridad terrenal. Los 14 miembros de este consejo representaban a las familias más poderosas de la región: Esteban Morales, el líder no oficial; Guillermo Peña, cuya hacienda producía más caña que cualquier otra en América; Jaime Restrepo, que también fungía como juez colonial; Marcos Salazar, dueño de la mayor operación de comercio de esclavos entre Cartagena y Barranquilla; Enrique Castro, con conexiones políticas que llegaban hasta la oficina del gobernador; Tomás Hidalgo, exoficial naval español que dirigía su hacienda como un cuartel militar; Benjamín Fuentes, cuya fortuna familiar se remontaba a los primeros asentamientos coloniales; Samuel Quintero, especializado en domesticar esclavos recién llegados; Roberto Fernández, conocido por sus técnicas innovadoras de tortura; Carlos Vargas, cuya hacienda colindaba con otras 3 y servía como centro de información; Jonás Carvajal, que llevaba registros detallados de programas de cría de esclavos; David Núñez, con formación médica, experto en mantener a los esclavos vivos justo lo suficiente para extraer el máximo trabajo; Alejandro Hurtado, cuya hacienda servía como prisión para esclavos fugados de toda la región; y, finalmente, Jorge Betancourt, el miembro más joven a sus 35 años, cuya pasión por la violencia le había ganado una rápida aceptación en este círculo exclusivo. Estos no eran simplemente hombres crueles, eran sistemáticamente malvados, tratando a los seres humanos como meras herramientas agrícolas, usadas, reparadas y desechadas según dictaran las ganancias. Compartían técnicas para doblegar espíritus rebeldes. Comparaban notas sobre la ingesta calórica ideal para maximizar el trabajo mientras reducían costos, y alardeaban de sus castigos más ingeniosos durante sus reuniones mensuales. Esperanza servía en estos encuentros durante 15 años, moviéndose silenciosamente por el comedor como una sombra, rellenando copas y retirando platos mientras estos hombres discutían sobre sus esclavos como si fueran ganado. Los escuchaba reír sobre familias que habían separado, debatir los méritos de los latigazos frente al marcaje con hierro candente y planear expansiones de sus operaciones que requerirían la importación de cientos de esclavos más. Pero lo que realmente puso en marcha el plan de Esperanza no fue solo la crueldad general de la esclavitud, fue algo mucho más específico y personal. En la primavera de 1809, todo cambió para Esperanza Torres. Tras 14 años de servidumbre silenciosa, había logrado lo que los hacendados consideraban imposible: mantener su humanidad en medio del infierno. Más aún, había encontrado el amor. Su nombre era Kwame, aunque los registros de la hacienda lo llamaban simplemente Tomás el Chico. Había nacido en la hacienda Restrepo en 1787, lo que lo hacía de 22 años cuando captó la atención de Esperanza. Kwame poseía una rara combinación de fuerza física y curiosidad intelectual que, de alguna manera, había sobrevivido al brutal proceso de domesticación que quebraba a la mayoría de los esclavos en su primer año. Sabía leer, una habilidad que aprendió en secreto de un capataz compasivo que ya había muerto. Y en los breves descansos de los domingos, enseñaba en secreto letras y números a otros esclavos. Kwame y Esperanza comenzaron a reunirse en secreto. Al principio, compartiendo información sobre los movimientos y planes de sus dueños. Su relación se profundizó lentamente, con la cautela de quienes sabían que ser descubiertos significaba la muerte. Se comunicaban mediante un sistema de canciones y gestos que, para los ojos blancos, parecían simples comportamientos de esclavos, pero que llevaban mensajes detallados sobre rutas de escape, contactos confiables y oportunidades de resistencia. Para finales de 1809, habían desarrollado lo que tal vez era la red de inteligencia más sofisticada de la Nueva Granada colonial. Esperanza usaba su posición en las reuniones del Consejo de la Caña para recopilar información sobre horarios de patrullas, cambios legales y vulnerabilidades de las haciendas. Mientras tanto, Kwame, quien era frecuentemente prestado a otras haciendas para trabajos pesados,
Establecía contactos por toda la región. Estaban planeando algo sin precedentes. No un simple intento de escape que solo los beneficiaría a ellos, sino un levantamiento coordinado que podría liberar a cientos de esclavos en múltiples haciendas. Habían identificado blancos simpatizantes, mapeado casas seguras e incluso establecido contacto con comunidades de negros libres en el territorio español de Florida, que podrían ofrecer refugio a los esclavos fugados. Pero sus planes cuidadosamente trazados se deshicieron por una simple emoción humana. El 15 de marzo de 1810, Esteban Morales anunció en la reunión mensual del Consejo de la Caña que había decidido expandir su programa de cría. Había seleccionado a varias esclavas de primera calidad para ser emparejadas con hombres de otras haciendas, con el fin de producir lo que él llamó un ganado de trabajo superior. El programa comenzaría de inmediato, con las mujeres, seleccionadas trasladadas a un recinto separado, donde serían vigiladas constantemente para asegurar embarazos exitosos. El nombre de Esperanza estaba en la cima de su lista. Cuando Esperanza escuchó esta conversación mientras servía vino a los miembros del consejo, su rostro permaneció impasible, pero algo fundamental cambió en su interior. Había sobrevivido 15 años de esclavitud aferrándose a la esperanza de libertad, de venganza, de un futuro donde pudiera vivir como ser humano y no como propiedad. Ahora, Morales planeaba reducirla a nada más que un animal de cría. Esa noche, se reunió con Kwame en su lugar habitual. Un árbol de ceiba caído en los campos de caña de la hacienda, donde el coro de insectos y aves nocturnas ocultaba el sonido de sus voces. Le contó el plan de Morales, y ambos entendieron lo que significaba. Una vez que la trasladaran al recinto de cría, su contacto sería imposible. Su red de inteligencia colapsaría. Su levantamiento planeado moriría antes de empezar. Kwame, desesperado, insistió en que debían huir esa misma noche. Había contactado a un comerciante español que podía llevarlos a San Agustín en una semana. Podrían ser libres. Empezar una nueva vida, tal vez incluso encontrar una manera de ayudar a otros esclavos desde un lugar seguro. Pero Esperanza se negó. Huir nos salva a nosotros, le dijo en su portugués nativo, un idioma que usaban solo en sus conversaciones más íntimas. Pero no cambia nada para nuestra gente. Estos hombres seguirán con su maldad. Más barcos llegarán, más familias serán destruidas, más niños crecerán como propiedad. Ella había pasado 15 años observando a estos 14 hombres tomar decisiones que afectaban miles de vidas con una crueldad despreocupada. Los había oído reír sobre separaciones, discutir técnicas de tortura como si fueran recetas culinarias y planear expansiones de sus operaciones que traerían aún más sufrimiento a personas como ella. He aprendido sus patrones, continuó. Conozco sus secretos. Sé cuándo son más vulnerables. Tenemos una oportunidad de enviar un mensaje que será recordado para siempre. Una oportunidad de hacerlos sentir miedo, como ellos nos hacen sentirlo a nosotros. Kwame entendió lo que ella proponía y estaba aterrado. No de la muerte, los esclavos vivían con esa amenaza constante, sino de la tortura sistemática que precedería a la ejecución si los descubrían. Había visto lo que les pasaba a los esclavos que levantaban la mano contra los blancos. Los castigos estaban diseñados para servir de ejemplo, para quebrar el espíritu de todos los esclavos que los presenciaban, pero también entendió que Esperanza tenía razón. Su escape salvaría 2 vidas, pero dejaría el sistema intacto. La alternativa de ella era impensablemente peligrosa, pero ofrecía la posibilidad de algo mayor, un golpe contra la esclavitud misma que podría inspirar a otros, o al menos hacer que los hacendados pensaran 2 veces antes de ejercer su crueldad con tanta ligereza. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza y Kwame perfeccionaron un plan que era en parte operación de inteligencia, en parte guerra psicológica y en parte golpe táctico. Esperanza aprovecharía su acceso a la reunión mensual del Consejo de la Caña para crear una oportunidad de retaliación devastadora. Kwame se encargaría de la logística, adquirir materiales, establecer coartadas para los esclavos simpatizantes y crear planes de contingencia para diversos escenarios.
Lo que desarrollaron fue quizás el acto de resistencia esclava más sofisticado de la historia colonial latinoamericana, y todo giraba en torno a un hecho simple que Esperanza había observado durante 15 años de servicio. Los miembros del Consejo de la Caña estaban tan confiados en su poder absoluto que se habían vuelto descuidados con su seguridad personal. La reunión mensual programada para el 23 de junio de 1810 sería la última. Ese día amaneció con un calor opresivo que hacía los veranos de Nueva Granada casi insoportables para todos, excepto para aquellos acostumbrados al clima del África ecuatorial. Esperanza despertó antes del amanecer, como lo había hecho cada día durante 15 años, y comenzó su rutina matutina. Pero hoy era diferente. Hoy era la culminación de 15 años de observación cuidadosa, planificación meticulosa y una rabia contenida. La reunión del Consejo de la Caña estaba programada para comenzar a las 2 de la tarde, dando tiempo a los 14 hacendados para viajar a la hacienda El Robledal y realizar negocios preliminares antes de la sesión formal. Estas reuniones solían durar de 4 a 6 horas, dependiendo de la agenda y la cantidad de ron importado que Esteban Morales ofreciera a sus invitados. Esperanza había pasado semanas estudiando los patrones de las reuniones anteriores, anotando todo, desde la disposición de los asientos hasta las pausas para ir al baño y el momento de los temas de la agenda. Sabía que Marcos Salazar siempre llegaba temprano para tratar negocios privados con Morales. Sabía que Benjamín Fuentes tenía una vejiga débil y se excusaba aproximadamente cada 90 minutos. Sabía que la discusión sobre los precios de la caña siempre ocurría antes de la cena, mientras que las conversaciones sobre la gestión de esclavos solían suceder después, cuando el ron había desatado sus lenguas. Pero sobre todo, sabía del horno de carbón. La hacienda El Robledal, construida en 1785, tenía una enorme cocina diseñada para alimentar no solo la casa principal, sino también a los capataces, artesanos y esclavos domésticos que vivían en la propiedad. El corazón de esta cocina era un gigantesco horno de carbón importado de España, a un costo considerable. A diferencia de las chimeneas de leña comunes en las casas coloniales, este horno podía mantener temperaturas extremadamente altas durante largos periodos, ideal para operaciones de cocina a gran escala. Medía casi 2,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, construido con ladrillos refractarios importados y equipado con accesorios de hierro para colgar ollas, sostener asadores y regular el flujo de aire. Cuando estaba completamente cargado de carbón, podía alcanzar temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius, lo bastante caliente como para fundir cobre y plata. Esteban Morales estaba inmensamente orgulloso de este horno. A menudo lo mostraba a los visitantes como prueba de su prosperidad y sofisticación. Lo que Morales no sabía era que Esperanza había estado estudiando en secreto el funcionamiento del horno durante meses, aprendiendo a controlar su temperatura, mantener el calor máximo por largos periodos y manipular el flujo de aire para crear condiciones específicas. También había estado acumulando carbón gradualmente en un almacén contiguo a la cocina, diciendo a los capataces que Morales había ordenado combustible extra para una expansión prevista de las operaciones culinarias. 3 días antes de la reunión, Esperanza recibió una noticia devastadora que solidificó su determinación más allá de cualquier duda. Cuame había sido vendido. Jaime Restrepo decidió que su hacienda necesitaba más trabajadores para un proyecto de expansión y convenció a Morales de venderle a Tomás el Chico por 60 pesos de plata. La transacción se completaría inmediatamente después de la reunión del consejo, y Cuame sería trasladado a la hacienda Restrepo la mañana siguiente. Cuando Esperanza supo de la venta, comprendió que su ventana de oportunidad se cerraba para siempre. En 3 días, perdería al hombre que amaba. Sería forzada a un programa de cría que destruiría su espíritu y observaría impotente cómo el Consejo de la Caña continuaba su brutalización sistemática de su pueblo. El tiempo de la paciencia había terminado. Esa noche, se reunió con Cuame por lo que ambos sabían sería la última vez. Hablaron en susurros junto al árbol de ceiba caído, compartiendo 15 años de recuerdos comprimidos en unas pocas horas preciosas. Cuame le suplicó una última vez que abandonara su plan y huyera con él esa misma noche.
Todavía había tiempo para escapar a la Florida española, para construir una vida juntos lejos del horror de la esclavitud en las haciendas. Pero la mente de Esperanza estaba decidida. Estos hombres creen que son dioses, le dijo. Creen que pueden hacernos cualquier cosa sin consecuencias. Mañana les demostraré que están equivocados. Les mostraré que somos seres humanos, no animales, y que los seres humanos contraatacan cuando son empujados más allá de lo soportable. Kwame entendió que discutir era inútil. Aunque conocía a Esperanza desde hacía menos de 2 años, había aprendido a reconocer el acero en su voz cuando tomaba una decisión inquebrantable. En lugar de insistir, pasó las horas restantes ayudándola a perfeccionar los detalles finales de su plan. La mañana siguiente, 22 de junio, Esperanza comenzó sus preparativos finales. Hizo un inventario exhaustivo de la cocina y las áreas de almacenamiento adyacentes, identificando cada herramienta, ingrediente y material que pudiera ser útil. Prestó especial atención a los grilletes y cadenas de hierro guardados en la despensa de la cocina, dispositivos normalmente usados para castigar esclavos pero disponibles en toda la hacienda. También tomó nota cuidadosa de la disposición de la cocina y los patrones de movimiento de los otros esclavos domésticos durante el día. El éxito de su plan dependía en parte de asegurar que los esclavos inocentes no estuvieran presentes cuando los eventos se desencadenaran y en parte de mantener la apariencia de operaciones normales hasta el momento crítico. Lo más importante, comenzó a preparar el horno de carbón. Desde el amanecer, empezó a alimentar el horno con carbón en intervalos cuidadosamente calculados, aumentando gradualmente la temperatura interna mientras mantenía la apariencia de preparativos rutinarios de cocina. Para el mediodía, el horno estaba cerca de su temperatura máxima, listo para mantener un calor intenso durante varias horas. Los otros esclavos domésticos no notaron nada inusual en el comportamiento de Esperanza. Esperanza siempre había sido silenciosa y metódica en su trabajo, y sus preparativos para la reunión mensual del Consejo de la Caña parecían idénticos a los de encuentros anteriores. Limpió el comedor, dispuso los muebles, preparó los platos de servicio y arregló las copas de cristal importadas que Esteban Morales usaba para impresionar a sus invitados. Pero, oculta en la cocina, se gestaban arreglos que transformarían una reunión de negocios rutinaria en algo mucho más siniestro. Al mediodía del 23 de junio de 1810, los primeros miembros del Consejo de la Caña comenzaron a llegar a la hacienda El Robledal. Como siempre, Marcos Salazar llegó temprano, cabalgando por la avenida flanqueada de robles que conducía a la casa principal, con la confianza de un hombre que poseía a más de 800 seres humanos y se consideraba intocable por cualquier autoridad terrenal. Desde la ventana de la cocina, Esperanza lo observó desmontar su caballo y entregar las riendas a un esclavo del establo. A sus 53 años, Salazar era uno de los miembros mayores del consejo, y su cuerpo reflejaba décadas de vida opulenta. Corpulento, con el cabello gris ralo y el rostro enrojecido de quien bebía más ron importado de lo saludable, sus ojos seguían siendo agudos y calculadores, los ojos de alguien que había construido su fortuna viendo a los seres humanos como mercancías para comprar, vender y explotar con la máxima eficiencia. La hacienda de Salazar se especializaba en lo que eufemísticamente se llamaba domesticación, el brutal proceso de quebrar a los esclavos africanos recién llegados y enseñarles a aceptar su condición como permanente e inescapable. Los esclavos especialmente resistentes a este proceso eran enviados a Salazar, quien había desarrollado métodos cada vez más ingeniosos para destruir su voluntad de resistir. Sus técnicas eran tan refinadas que otros hacendados enviaban regularmente a sus esclavos problemáticos a su hacienda, pagando precios elevados por sus servicios. Esteban Morales recibió a Salazar en la puerta principal con la cortesía exagerada que los hacendados reservaban para sus iguales. Mientras trataban a sus esclavos como ganado, los dos hombres se retiraron al estudio privado de Morales para discutir asuntos demasiado delicados para el grupo mayor, principalmente nuevas técnicas de control de esclavos y estrategias para presionar al gobierno colonial
para reducir las restricciones a la importación de esclavos. Durante la siguiente hora, los 12 miembros restantes del Consejo de la Caña llegaron en pequeños grupos, sus carruajes y caballos creando un embotellamiento en la entrada circular de la casa principal. Esperanza reconoció a cada hombre al llegar, habiendo servido en suficientes reuniones para conocer sus rostros, sus voces y sus áreas específicas de experiencia en la gestión de propiedad humana. Guillermo Peña llegó con su habitual séquito de capataces armados, una precaución que adoptó tras un reciente intento de rebelión esclava en su hacienda, apenas sofocado. Jaime Restrepo llegó solo, pero su caballo portaba pistolas con monturas de plata que anunciaban su doble rol como hacendado y magistrado colonial. Enrique Castro viajó en un carruaje ostentosamente decorado con el escudo de armas de su familia, una afectación pretenciosa que resaltaba sus conexiones políticas y ambiciones sociales. Cada llegada era recibida con la misma cortesía ceremonial, los mismos intercambios de cumplidos sobre el clima, las cosechas y el persistente problema indígena en la frontera. Estos hombres se veían como los padres fundadores de una gran civilización, pioneros que transformaban un territorio salvaje en tierras agrícolas productivas, que alimentarían las crecientes ciudades de la América colonial. Lo que se negaban a reconocer era que su civilización se construyó sobre una base de brutalidad sistemática, que su riqueza provenía del trabajo no remunerado de miles de seres humanos tratados peor que el ganado, y que su influencia política existía principalmente para perpetuar y expandir este sistema de explotación. A las 2 en punto, Esteban Morales dio inicio a la reunión mensual en el comedor formal. Los 14 hombres tomaron sus asientos habituales alrededor de una enorme mesa de roble importada de España, cuyo costo habría mantenido a una familia colonial promedio durante varios años. La superficie pulida de la mesa reflejaba la luz de docenas de velas dispuestas en candelabros de plata, creando una atmósfera de riqueza y sofisticación que reforzaba su sentido de superioridad y privilegio. Esperanza comenzó a servir la comida, con su eficiencia habitual, moviéndose silenciosamente alrededor de la mesa, mientras estos hombres discutían el negocio de la esclavitud, con la brutalidad despreocupada que había caracterizado sus 180 reuniones mensuales anteriores. Había escuchado variaciones de estas conversaciones cientos de veces, pero hoy prestó especial atención a cada palabra, cada tono, cada referencia casual al sufrimiento humano. La agenda comenzó, como siempre, con una discusión sobre los precios de la caña en el mercado de Cartagena y estrategias para maximizar las ganancias en la próxima temporada de cosecha. Guillermo Peña informó que su hacienda había alcanzado niveles récord de producción al implementar lo que llamó gestión basada en incentivos, un sistema que ofrecía mínimas recompensas de comida a los esclavos que superaban las cuotas diarias, mientras sometía a castigos sistemáticos a los que no cumplían. La clave, explicó Peña mientras cortaba su carne importada, es hacerles entender que su nivel de comodidad depende enteramente de su productividad. Dales justo la esperanza suficiente para que sigan trabajando, pero nunca la seguridad, que los haga complacientes. Jaime Restrepo asintió con aprobación. He tenido excelentes resultados con la separación familiar como herramienta motivacional. Nada hace que un trabajador de campo se esfuerce más que saber que su esposa e hijos están retenidos en otro lugar, y que el reencuentro depende de un desempeño constante. La conversación continuó en esta línea durante casi una hora, con cada miembro compartiendo técnicas para extraer el máximo trabajo de su propiedad humana, mientras minimizaban los gastos en comida, vivienda y atención médica. Discutían programas de cría con el mismo desapego clínico que los ganaderos usaban para planificar mejoras en el ganado. Comparaban notas sobre técnicas de castigo con el entusiasmo de artesanos compartiendo secretos profesionales. Esperanza rellenaba copas de vino y retiraba platos, mientras estos hombres celebraban sus últimas innovaciones en la degradación humana. Mantenía su habitual expresión de sumisión vacía, pero en su mente tomaba notas finales sobre la posición de cada hombre, sus hábitos y su potencial de resistencia cuando llegara el momento. Cuando la agenda formal concluyó y la
Conversación se volvió más informal. Los hombres comenzaron a compartir historias que revelaban las verdaderas profundidades de su crueldad. Marcos Salazar describió un nuevo dispositivo de tortura importado del Caribe. Una jaula de metal apenas lo bastante grande para un cuerpo humano, suspendida bajo el sol abrasador, capaz de cocinar literalmente a los esclavos rebeldes hasta tinocentos en la muerte en varios días. Samuel Quintero alardeó sobre su último experimento de cría, que involucraba emparejar forzosamente a esclavos seleccionados para producir lo que esperaba sería una nueva generación de trabajadores más grandes y fuertes. Pero fue Jorge Betancourt, el miembro más joven del Consejo, quien proporcionó el catalizador final para lo que estaba por suceder. Señores, anunció Betancourt mientras Esperanza servía brandy para las bebidas posteriores a la cena, tengo noticias emocionantes sobre una nueva oportunidad de negocio. Los españoles están pagando precios elevados por esclavos experimentados en sus territorios sudamericanos. Propongo que unamos recursos para comprar un gran barco y comencemos la exportación sistemática de nuestro ganado, menos productivo. La sala estalló en una discusión entusiasta, mientras los 14 hombres calculaban las posibles ganancias de vender a su propiedad humana a colonias españolas, donde las condiciones de trabajo eran aún más brutales que en Nueva Granada. Debatían logística, discutían conexiones políticas que podrían facilitar los permisos necesarios, y estimaban cuántos esclavos podían exportar sin comprometer la fuerza laboral de sus haciendas. Mientras Esperanza escuchaba a estos hombres planear la destrucción de aún más vidas, sintió que algo dentro de ella se rompía. Durante 15 años, había mantenido su cordura diciéndose que la crueldad de estos hombres tenía límites, que incluso estos seres malvados, eventualmente, reconocerían alguna frontera de decencia humana. Pero no había límites, no había fronteras. Su capacidad para causar sufrimiento solo estaba restringida por consideraciones económicas y su propia imaginación. Era hora de mostrarles lo que se sentía estar indefenso. A las 9:47 de la noche, según el reloj alemán importado que adornaba el comedor de Morales, Esperanza Torres hizo su movimiento. Los 14 miembros del Consejo de la Caña habían terminado sus asuntos formales y se habían sumido en la cómoda conversación posterior a la cena que solía cerrar sus reuniones mensuales. La sala estaba cálida por el calor humano y la luz de las velas, impregnada del aroma del tabaco importado y el brandy costoso. La mayoría de los hombres habían aflojado sus atuendos formales y adoptado la postura relajada de quienes se creían completamente seguros en su dominio. Discutían la propuesta de Samuel Quintero de establecer un registro formal de cría que rastreara linajes en todas sus haciendas, creando lo que imaginaban como una clase superior de esclavos específicamente criados para inteligencia, fuerza y docilidad. La conversación se había vuelto técnica, casi académica, mientras debatían principios genéticos con el mismo interés desapegado que podrían dedicar a discusiones sobre rotación de cultivos o mejora del suelo. Ninguno notó cuando Esperanza se excusó del comedor, aparentemente para buscar más brandy en la cocina. Ninguno observó sus movimientos cuidadosos mientras aseguraba todas las salidas de la casa principal, excepto la puerta de la cocina. Ninguno se dio cuenta de que durante toda la noche ella había estado aumentando gradualmente la temperatura del horno de carbón hasta un nivel que habría sido peligroso incluso para cocinar. Su plan era elegante en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Durante los días previos había usado su acceso a las áreas de almacenamiento de la hacienda para posicionar grilletes y cadenas de hierro en lugares estratégicos de la casa. Estos dispositivos de restricción, normalmente usados para castigar esclavos rebeldes, estaban ahora distribuidos de manera que pudiera asegurar rápidamente a cualquiera que encontrara. También había preparado una mezcla especial basada en conocimientos transmitidos por su abuela, una combinación de hierbas locales que podía dejar inconsciente a alguien en minutos si se consumía en comida o bebida. Esta mezcla había sido cuidadosamente añadida al decantador de brandy que sirvió durante la noche. Mientras los miembros del consejo continuaban discutiendo programas de cría, los primeros efectos de los preparativos de Esperanza comenzaron a manifestarse. Jorge Betancourt,
quien había consumido más brandy que los demás, empezó a sentirse mareado y desorientado. Lo atribuyó al calor y al alcohol, pero en minutos estaba desplomado en su silla, luchando por mantener la conciencia. Uno por uno, los otros miembros del consejo comenzaron a experimentar síntomas similares. Guillermo Peña se quejó de náuseas repentinas. Jaime Restrepo no podía enfocar la mirada. Las manos de Marcos Salazar comenzaron a temblar incontrolablemente. Esteban Morales fue el primero en darse cuenta de que algo estaba gravemente mal. «Señores», dijo, con la voz ya ligeramente arrastrada, «creo que nos han... alguien ha...». Pero antes de que pudiera completar el pensamiento, sus piernas cedieron y se desplomó sobre la alfombra persa importada, que le había costado más de lo que la mayoría de los colonos ganaban en un año. En 20 minutos, los 14 miembros del Consejo de la Caña estaban inconscientes. Esperanza trabajó con una eficiencia metódica, usando cuerdas y grilletes de hierro para asegurar las manos y pies de cada hombre. Las ataduras que aplicó eran los mismos dispositivos que se habían usado para encadenar a miles de esclavos durante años, diseñados para causar dolor y evitar escapes mientras mantenían al víctima viva y funcional. Se aseguró de que cada atadura fuera lo bastante apretada para causar incomodidad considerable, pero no tanto como para cortar la circulación por completo. No tenía intención de permitir que estos hombres escaparan con la misericordia de una muerte rápida. Mientras trabajaba, hablaba con cada hombre inconsciente en portugués, español y un inglés entrecortado. A veces explicaba lo que hacía. Otras relataba instancias específicas de crueldad que había presenciado, y a veces simplemente expresaba la rabia que había acumulado durante 15 años. «Tú vendes a mi Kwame como si fuera vaca», susurró a Jaime Restrepo mientras aseguraba grilletes de hierro en sus tobillos. «Compras y vendes personas como si no fueran nada. Esta noche aprenderás lo que se siente ser nada». A Marcos Salazar le dijo: «Tú quiebras espíritus, enseñas a la gente a dejar de ser humana. Esta noche te enseño cómo se siente un espíritu roto». A Esteban Morales, su voz cargaba 15 años de odio reprimido. «Tú me posees. Crees que puedes hacerme lo que quieras. Crees que soy un animal. Esta noche verás qué hacen los animales cuando no les queda otra opción». Una vez que los 14 hombres estuvieron firmemente asegurados, Esperanza comenzó la parte más laboriosa de su plan. Uno por uno, arrastró cada cuerpo inconsciente desde el comedor, a través de la casa, hasta la cocina. Este proceso tomó casi 3 horas, ya que cada hombre pesaba considerablemente más que ella, y debía moverse con cuidado para no hacer ruido que pudiera alertar a otros esclavos o capataces que aún estuvieran despiertos. Para las 2 de la madrugada, los 14 miembros del Consejo de la Caña estaban dispuestos en un círculo alrededor del enorme horno de carbón, con los pies apuntando hacia el centro, las manos aseguradas detrás de sus espaldas con grilletes de hierro y las bocas rellenas de algodón crudo para evitar que pidieran ayuda al recuperar la conciencia. El horno, avivado a su máxima temperatura, irradiaba un calor que hacía la cocina casi insoportable, incluso para alguien que no estuviera atado. Esperanza había calculado que la combinación de calor extremo, deshidratación y movimiento restringido crearía una forma de tortura prolongada que daría a estos hombres tiempo para contemplar su destino, mientras morían lentamente en agonía. Pero también había hecho provisiones para una forma más inmediata de justicia. Cuando los primeros rayos grises del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la cocina, los miembros del Consejo de la Caña empezaron a recuperar la conciencia. La mezcla de hierbas que Esperanza había usado estaba diseñada para causar inconsciencia durante varias horas, pero sin dejar daños permanentes, asegurando que sus víctimas estuvieran plenamente conscientes de su situación cuando comenzara la tortura. Esteban Morales fue el primero en despertar, y su confusión se transformó rápidamente en terror al darse cuenta de su predicamento. Yacía en el suelo de piedra de su propia cocina, atado de manos y pies con grilletes de hierro, incapaz de hablar por el algodón en su boca, rodeado por los otros miembros de su consejo en condiciones similares. El gigantesco horno de carbón, en el centro de su círculo, irradiaba un calor como una versión en miniatura del infierno mismo. A medida que los otros hombres recobraban la conciencia,
La cocina se llenó de gritos ahogados y luchas desesperadas contra las ataduras irrompibles. Por primera vez en sus vidas, experimentaban la absoluta impotencia que habían infligido a miles de seres humanos. Esperanza estaba sentada tranquilamente en un rincón de la cocina, afilando metódicamente los cuchillos de trinchar que usaba para preparar alimentos. Se había posicionado de modo que cada hombre pudiera verla claramente, y mantenía contacto visual con cada uno mientras comprendían plenamente la desesperanza de su situación. «Buenos días, señores», dijo en un español claro, mucho más claro de lo que jamás había hablado en su presencia. «Espero que hayan descansado bien. Tenemos mucho que discutir, y quiero asegurarme de que todos presten atención». Se puso de pie y caminó lentamente alrededor del círculo, mirando a cada hombre atado con la misma expresión de evaluación, fría que ellos usaban al inspeccionar esclavos en el mercado de Cartagena. Durante 15 años he servido en sus reuniones. He escuchado sus conversaciones. Los he oído hablar de mi gente como si fuéramos ganado para comprar, vender, criar y sacrificar según su conveniencia. Hizo una pausa junto a Marcos Salazar, quien luchaba frenéticamente contra sus ataduras. Usted, señor Salazar, se especializa en quebrar espíritus. Toma a personas que aún recuerdan ser humanas y les enseña a olvidar. Ha perfeccionado técnicas para destruir la esperanza, para convertir a hombres y mujeres orgullosos en cáscaras vacías que solo existen para servir su placer. Se acercó a Jaime Restrepo. Usted, señor Restrepo, usa la separación familiar como herramienta de control. Destruye deliberadamente los lazos entre padres e hijos, entre esposos y esposas, porque ha aprendido que las personas sin familias son más fáciles de controlar. Continuó alrededor del círculo, dirigiéndose a cada hombre por su nombre, y relatando actos específicos de crueldad que había presenciado o escuchado en sus reuniones mensuales. Con cada recitación, las luchas de los hombres se volvían más desesperadas y sus gritos ahogados más frenéticos. Finalmente, regresó a Esteban Morales. Y usted, señor Morales, es el peor de todos porque podría haber elegido diferente. Tiene educación, tiene riqueza, tiene poder, podría habernos tratado como seres humanos. En cambio, eligió ser un monstruo porque serlo era más rentable. Caminó de regreso al centro del círculo, parándose frente al horno de carbón. Hoy van a experimentar lo que se siente estar indefensos. Van a aprender lo que significa estar a merced de alguien que los ve como menos que humanos. Y van a morir lentamente, con dolor, con mucho tiempo para pensar en todo el sufrimiento que han causado. Con ese anuncio, Esperanza comenzó la fase final de su plan. Lo que ocurrió durante las siguientes 6 horas se convertiría en material de leyenda y pesadilla en toda la Nueva Granada colonial, aunque los detalles completos permanecerían enterrados en archivos gubernamentales, sellados durante más de 2 siglos. Esperanza Torres transformó la cocina de la hacienda El Robledal en un teatro de retribución donde 14 de los hombres más poderosos de la región experimentaron, por primera y última vez, lo que significaba estar completamente indefensos, en manos de alguien que los veía como menos que humanos. Comenzó con una tortura psicológica, moviéndose lentamente alrededor del círculo y obligando a cada hombre a escuchar, mientras relataba en detalle agonizante, instancias específicas de crueldad que había presenciado durante sus 15 años de servidumbre. Describió niños arrancados de los brazos de sus madres, esposos separados de sus esposas, hombres orgullosos reducidos a cáscaras rotas mediante brutalización sistemática. Hablaba en el tono calmado y mesurado que estos hombres usaban al discutir la gestión de su propiedad humana. «Señor Peña», dijo, arrodillándose junto al aterrorizado hacendado. «¿Recuerda a la mujer llamada Asunción? Estaba embarazada cuando la compró en 1808. La hizo trabajar en los campos de caña hasta el día que dio a luz. Luego vendió a su bebé a un comerciante de Panamá antes de que ella se recuperara del parto. Lloró durante 3 días seguidos. Usted ordenó a su capataz que la azotara por hacer ruido excesivo que perturbaba su sueño. Los ojos de Peña se abrieron de terror al reconocer el incidente. Como la mayoría de los hacendados, había cometido tantos actos de crueldad casual que los casos individuales se mezclaban en su memoria. Pero Esperanza recordaba cada detalle, cada nombre,
cada acto de deshumanización sistemática que había presenciado. Se acercó a Carlos Vargas. A usted, señor Vargas, le gusta presenciar los castigos. Asiste a los azotes como otros hombres. Asisten a carreras de caballos. La primavera pasada pagó 5 pesos al señor Morales para que le permitiera administrar personalmente 50 latigazos a un hombre que intentó escapar. Esperanza comenzó la parte más ardua de su plan. Uno por uno, arrastró cada cuerpo inconsciente desde el comedor a través de la casa hasta la cocina. Este proceso tomó casi 3 horas, ya que cada hombre pesaba mucho más que ella, y debía moverse con cuidado para no hacer ruido que pudiera alertar a otros esclavos o capataces que aún estuvieran despiertos. Para las 2 de la madrugada, los 14 miembros del Consejo de la Caña estaban dispuestos en un círculo alrededor del enorme horno de carbón, con los pies apuntando hacia el centro, las manos aseguradas detrás de sus espaldas con grilletes de hierro y las bocas rellenas de algodón crudo, para evitar que pidieran ayuda al recuperar la conciencia. El horno, avivado a su máxima temperatura, irradiaba un calor que hacía la cocina casi insoportable, incluso para alguien que no estuviera atado. Esperanza había calculado que la combinación de calor extremo, deshidratación y movimiento restringido crearía una forma de tortura prolongada que daría a estos hombres tiempo para contemplar su destino mientras morían lentamente en agonía, pero también había hecho provisiones para una forma más inmediata de justicia. Cuando los primeros rayos grises del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas de la cocina, los miembros del Consejo de la Caña empezaron a recuperar la conciencia. La mezcla de hierbas que Esperanza había usado estaba diseñada para causar inconsciencia durante varias horas, pero sin dejar daños permanentes, asegurando que sus víctimas estuvieran plenamente conscientes de su situación cuando comenzara la tortura. Esteban Morales fue el primero en despertar, y su confusión se transformó rápidamente en terror al darse cuenta de su predicamento. Yacía en el suelo de piedra de su propia cocina, atado de manos y pies con grilletes de hierro, incapaz de hablar por el algodón en su boca, rodeado por los otros miembros de su consejo en condiciones similares. El gigantesco horno de carbón, en el centro de su círculo, irradiaba un calor como una versión en miniatura del infierno mismo. A medida que los otros hombres recobraban la conciencia, la cocina se llenó de gritos ahogados y luchas desesperadas contra las ataduras irrompibles. Por primera vez en sus vidas, experimentaban la absoluta impotencia que habían infligido a miles de seres humanos. Esperanza estaba sentada tranquilamente en un rincón de la cocina, afilando metódicamente los cuchillos de trinchar que usaba para preparar alimentos. Se había posicionado de modo que cada hombre pudiera verla claramente, y mantenía contacto visual con cada uno, mientras comprendían plenamente la desesperanza de su situación. «Buenos días, señores», dijo en 1920, un español claro, mucho más claro de lo que jamás había hablado en su presencia. «Espero que hayan descansado bien. Tenemos mucho que discutir y quiero asegurarme de que todos presten atención». Se puso de pie y caminó lentamente alrededor del círculo, mirando a cada hombre atado con la misma expresión de evaluación, fría que ellos usaban al inspeccionar esclavos en el mercado de Cartagena. Durante 15 años he servido en sus reuniones. He escuchado sus conversaciones. Los he oído hablar de mi gente como si fuéramos ganado para comprar, vender, criar y sacrificar según su conveniencia. Hizo una pausa junto a Marcos Salazar, quien luchaba frenéticamente contra sus ataduras. Usted, señor Salazar, se especializa en quebrar espíritus. Toma a personas que aún recuerdan ser humanas y les enseña a olvidar. Ha perfeccionado técnicas para destruir la esperanza, para convertir a hombres y mujeres orgullosos en cáscaras vacías que solo existen para servir su placer. Se acercó a Jaime Restrepo. Usted, señor Restrepo, usa la separación familiar como herramienta de control. Destruye deliberadamente los lazos entre padres e hijos, entre esposos y esposas, porque ha aprendido que las personas sin familias son más fáciles de controlar. Continuó alrededor del círculo, dirigiéndose a cada hombre por su nombre y relatando actos específicos de crueldad que había presenciado o escuchado en sus reuniones mensuales. Con cada recitación,
Las luchas de los hombres se volvían más desesperadas y sus gritos ahogados más frenéticos. Finalmente, regresó a Esteban Morales. Y usted, señor Morales, es el peor de todos porque podría haber elegido diferente. Tiene educación, tiene riqueza, tiene poder. Podría habernos tratado como seres humanos. En cambio, eligió ser un monstruo porque serlo era más rentable. Caminó de regreso al centro del círculo, parándose frente al horno de carbón. Hoy van a experimentar lo que se siente estar indefensos. Van a aprender lo que significa estar a merced de alguien que los ve como menos que humanos. Y van a morir lentamente, con dolor, con mucho tiempo para pensar en todo el sufrimiento que han causado. Con ese anuncio, Esperanza comenzó la fase final de su plan. Lo que ocurrió durante las siguientes 6 horas se convertiría en material de leyenda y pesadilla en toda la Nueva Granada colonial, aunque los detalles completos permanecerían enterrados en archivos gubernamentales sellados durante más de 2 siglos. Esperanza Torres transformó la cocina de la hacienda El Robledal en un teatro de retribución, donde 14 de los hombres más poderosos de la región experimentaron, por primera y última vez, lo que significaba estar completamente indefensos, en manos de alguien que los veía como menos que humanos. Comenzó con una tortura psicológica, moviéndose lentamente alrededor del círculo y obligando a cada hombre a escuchar, mientras relataba en detalle agonizante instancias específicas de crueldad que había presenciado durante sus 15 años de servidumbre. Describió niños arrancados de los brazos de sus madres, esposos separados de sus esposas, hombres orgullosos reducidos a cáscaras rotas mediante brutalización sistemática. Hablaba en el tono calmado y mesurado que estos hombres usaban al discutir la gestión de su propiedad humana. «Señor Peña», dijo, arrodillándose junto al aterrorizado hacendado, «¿recuerda a la mujer llamada Asunción? Estaba embarazada cuando la compró en 1808. La hizo trabajar en los campos de caña hasta el día que dio a luz. Luego vendió a su bebé a un comerciante de Panamá antes de que ella se recuperara del parto. Lloró durante 3 días seguidos. Usted ordenó a su capataz que la azotara por hacer ruido excesivo que perturbaba su sueño. Los ojos de Peña se abrieron de terror al reconocer el incidente. Como la mayoría de los hacendados, había cometido tantos actos de crueldad casual que los casos individuales se mezclaban en su memoria, pero Esperanza recordaba cada detalle, cada nombre, cada acto de deshumanización sistemática que había presenciado. Se acercó a Carlos Vargas. «A usted, señor Vargas, le gusta presenciar los castigos. Asiste a los azotes como otros hombres asisten a carreras de caballos. La primavera pasada, pagó 5 pesos al señor Morales para que le permitiera administrar personalmente 50 latigazos a un hombre que intentó escapar». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Espació los golpes para que permaneciera consciente durante todo el castigo. Sonreía todo el tiempo. El calor del horno de carbón se volvía insoportable. El sudor corría por los rostros de los hombres atados, mezclándose con lágrimas de terror y creando manchas oscuras en sus costosas ropas importadas. Varios de ellos ya mostraban signos de agotamiento por el calor. Respiración rápida, piel enrojecida y la mirada vidriosa que precedía al colapso. Pero Esperanza no había terminado con la parte psicológica de su retribución. Tomó un libro de cuentas encuadernado en cuero del estudio de Esteban Morales, el mismo donde registraba la compra, venta y cría de su propiedad humana. Abriéndolo, en una página al azar, comenzó a leer las entradas en voz alta con el tono plano y desprovisto de emoción que los hacendados usaban al discutir transacciones comerciales. 12 de abril de 1809. Vendido niño llamado César, de 14 años, a la hacienda Restrepo para fines de cría, 45 pesos de plata. Nota: la madre se volvió ingobernable tras la separación. Recomiendo venta o eliminación inmediata. Pasó la página. 3 de junio de 1809. Mujer llamada Rebeca murió en el parto. El niño sobrevivió. Pérdida estimada: 20 pesos de plata. Nota: implementar mejor programa de nutrición para mujeres de cría para reducir tasas de mortalidad. Página tras página,
Leyó la documentación clínica del sufrimiento humano. Familias destruidas, niños vendidos, hombres y mujeres reducidos a cálculos monetarios en el libro de un empresario. Cada entrada representaba la vida de alguien, la familia de alguien, los sueños de alguien aplastados bajo el peso de la explotación sistemática. La tortura psicológica continuó durante 2 horas, con Esperanza obligando a cada hombre a enfrentar la magnitud de sus crímenes contra la humanidad. Tenía una memoria extraordinaria para los detalles, perfeccionada por 15 años de atención cuidadosa a sus conversaciones. Podía recordar fechas específicas, nombres individuales, actos particulares de crueldad que cada hombre había cometido u ordenado. Pero a medida que el sol de la mañana subía y la temperatura en la cocina se acercaba a los 50 grados Celsius, pasó a la siguiente fase de su plan. Del área de almacenamiento de la cocina, recuperó varias varillas largas de hierro, herramientas usadas normalmente para avivar el horno de carbón y manipular utensilios de cocina pesados. Las colocó directamente en las llamas del horno, donde rápidamente alcanzaron temperaturas al rojo vivo que causarían quemaduras insoportables al contacto con la piel humana. Señores, anunció, han pasado años perfeccionando técnicas para causar dolor sin provocar la muerte inmediata. Han aprendido a torturar a las personas para lograr el máximo efecto mientras las mantienen vivas y funcionales. Hoy les demostraré que sus alumnos han estado prestando atención. Sacó la primera varilla de hierro del horno. El metal brillaba como un fragmento de sol capturado, irradiando un calor que se sentía a varios metros de distancia. Acercándose a Esteban Morales, sostuvo la varilla lo bastante cerca de su rostro para que sintiera el calor intenso sin hacer contacto. Esto es por cada esclavo que ha marcado como ganado, dijo con calma. Esto es por cada ser humano que ha señalado como su propiedad. Lo que sucedió a continuación fue demasiado brutal para describirlo en detalle. Pero los gritos, que resonaron en la cocina de la hacienda El Robledal, se escucharon hasta los esclavos que trabajaban en los campos, a casi medio kilómetro de distancia. El sonido era diferente a cualquier cosa que hubieran oído antes. Los alaridos desesperados y agónicos de hombres que nunca habían experimentado una verdadera impotencia, y ahora descubrían lo que sus víctimas habían soportado durante décadas. Esperanza trabajó metódicamente, aplicando el hierro candente a cada hombre por turnos, apuntando a áreas no letales que causarían un dolor máximo, mientras aseguraba que sus víctimas permanecieran conscientes y alerta. Había aprendido de sus propias técnicas de tortura, comprendiendo exactamente cuánto daño podía soportar el cuerpo humano mientras mantenía la capacidad de sufrir. Entre las aplicaciones del hierro candente, continuó su asalto psicológico, describiendo en detalle cómo las haciendas de cada hombre serían heredadas por parientes que podrían o no continuar sus prácticas crueles. Habló de sus hijos, preguntándose en voz alta si la próxima generación sería tan malvada como sus padres, o si desarrollaría alguna capacidad para la compasión humana. Su hijo, Guillermo, le dijo a Marcos Salazar, mientras se retorcía, de agonía. Solo tiene 16 años, tal vez aún haya tiempo para que se convierta en un hombre mejor que su padre. Quizás cuando sepa lo que le pasó a usted, decida que tratar a las personas como propiedad es demasiado peligroso. El impacto psicológico fue tan devastador como la tortura física. Estos hombres habían construido toda su identidad en la creencia de que eran seres superiores, amos naturales con el derecho de controlar y explotar a otros seres humanos. Esperanza estaba destruyendo sistemáticamente esa identidad, obligándolos a experimentarse como víctimas, como objetos manipulados por la voluntad de otra persona. A medida que el calor de la tarde, combinado con la radiación del horno, elevaba la temperatura de la cocina por encima de los 55 grados Celsius, varios de los hombres comenzaron a mostrar signos de insolación severa. Su piel se tornó roja y seca, su respiración se volvió rápida y superficial, y sus luchas contra las ataduras se hicieron más débiles y desesperadas. Pero Esperanza había planeado para esta contingencia. No tenía intención de permitirles escapar a través de la inconsciencia o el delirio inducido por el calor. Usando técnicas aprendidas de su abuela,
Aplicó paños húmedos en sus frentes y forzó pequeñas cantidades de agua en sus bocas, manteniéndolos conscientes y alerta mientras sus cuerpos se cocían lentamente en el aire sobrecalentado. Deben permanecer despiertos, les dijo. Deben estar alerta, la muerte es una misericordia y aún no la han ganado. La tortura continuó durante la parte más calurosa de la tarde, con Esperanza manteniendo el horno a máxima temperatura mientras aplicaba sistemáticamente las varillas de hierro candente al cuerpo de cada hombre. Apuntaba a manos, pies y rostros, áreas que causarían un dolor insoportable, mientras permanecían visibles como recordatorios permanentes de su experiencia. Pero quizás el aspecto más devastador de todo el calvario no fue el sufrimiento físico, sino la completa inversión de las relaciones de poder que representaba. Por primera vez en sus vidas, estos 14 hombres experimentaban lo que sus esclavos soportaban todos los días: el conocimiento de que otro ser humano tenía control absoluto sobre sus cuerpos, su comodidad, su propia supervivencia. Estaban aprendiendo lo que significaba ser propiedad. A medida que se acercaba la noche y las sombras comenzaban a caer sobre el suelo de la cocina, Esperanza se preparó para el acto final de su venganza cuidadosamente orquestada. El horno de carbón había estado ardiendo a máxima temperatura durante casi 18 horas, creando un nivel de calor literalmente insoportable para una exposición humana prolongada. Comenzó a arrastrar a los hombres semiconscientes más cerca del horno, posicionándolos para que el calor intenso cocinara lentamente sus cuerpos mientras los mantenía vivos lo suficiente como para que comprendieran plenamente su destino. Era una técnica que había escuchado describir a Marcos Salazar durante una de las reuniones del Consejo de la Caña, un método que usaba para castigar a los esclavos que intentaban escapar. «Así mataste a Tomás», le dijo a Salazar mientras posicionaba su cuerpo a menos de 1 metro de las brasas ardientes. «¿Recuerdas a Tomás, el joven que intentó huir el verano pasado? Lo pusiste en una jaula de metal bajo el sol directo y lo dejaste cocinarse lentamente durante 3 días. Suplicaba por agua, suplicaba por sombra, suplicaba por la muerte. Ignoraste todas sus súplicas porque querías que otros esclavos presenciaran su sufrimiento. Uno por uno, dispuso a los 14 hombres en posiciones donde el calor radiante del horno los mataría lentamente mientras permanecían conscientes el tiempo suficiente para reflexionar sobre sus crímenes. El impacto psicológico era tan importante para ella como la destrucción física. Quería que entendieran con absoluta claridad que estaban muriendo por las decisiones que habían tomado, las acciones que habían ejecutado y las vidas que habían destruido. Al caer el sol el 24 de junio de 1810, la cocina de la hacienda El Robledal albergaba a 14 hombres moribundos que experimentaban, por primera y última vez, lo que se sentía estar completamente indefensos en manos de alguien que los veía como menos que humanos. Los gritos habían cesado varias horas antes, reemplazados por los sonidos más débiles de hombres cuyas cuerdas vocales habían sido dañadas por el llanto prolongado. La cocina se llenó del olor a carne quemada y el sonido de respiraciones trabajosas, mientras 14 de los ciudadanos más poderosos de la Nueva Granada colonial se asaban lentamente, hasta la muerte, junto al mismo horno que habían usado para preparar las comidas servidas por las personas que habían esclavizado. Esperanza estaba sentada en su rincón, aún afilando metódicamente los cuchillos de cocina, tarareando la nana portuguesa que su madre le cantaba en la aldea que los asaltantes portugueses habían destruido 20 años atrás. Ya no miraba a los hombres moribundos, pero sus oídos permanecían atentos a su respiración, asegurándose de que ninguno escapara a la inconsciencia antes de experimentar la plena medida de la justicia que había planeado. A medida que se acercaba la medianoche, el último de los miembros del Consejo de la Caña sucumbió finalmente a la combinación de calor, deshidratación y quemaduras que los había estado matando lentamente a lo largo del día. Esteban Morales fue el último en sobrevivir. Su constitución fortalecida por años de vida opulenta y cuidados médicos que nunca estuvieron disponibles para sus esclavos. Sus últimas palabras coherentes, pronunciadas en un susurro apenas audible sobre el sonido del carbón ardiente, fueron un intento patético de negociar. Por
Puedo darte dinero, libertad, lo que quieras, dijo. Esperanza lo miró con la misma expresión de leve interés que él había usado al inspeccionar esclavos en el mercado de Cartagena. Quiero que mueras sabiendo que estabas equivocado, respondió con calma. No eres superior, no eres elegido por Dios, no eres un amo natural, solo eres un hombre que eligió ser malvado. Y ahora estás pagando el precio por esa elección. Esas fueron las últimas palabras que Esteban Morales escuchó antes de que el calor y la deshidratación finalmente reclamaran su vida. El amanecer, del 25 de junio de 1810, reveló una escena que perseguiría a los sobrevivientes por el resto de sus vidas. Cuando los otros esclavos de la hacienda comenzaron sus rutinas matutinas, descubrieron 14 cadáveres carbonizados dispuestos en un círculo perfecto alrededor del enorme horno de carbón en la cocina de la hacienda El Robledal. Los cuerpos eran apenas reconocibles como humanos, reducidos a cáscaras ennegrecidas tras 18 horas de exposición al calor extremo. Esperanza Torres fue encontrada sentada tranquilamente en la mesa de la cocina, afilando metódicamente cuchillos de meno, trinchar mientras tarareaba una melodía inquietante que ninguno de los otros esclavos reconoció. No mostraba signos de angustia ni agotamiento, a pesar de haber orquestado y presenciado uno de los actos de venganza más elaborados de la historia colonial latinoamericana. Cuando los capataces blancos de la hacienda llegaron a investigar, encontraron una escena que desafiaba su comprensión del orden natural. 14 de los hombres más poderosos de la región habían sido asesinados por una sola mujer esclavizada, que, de alguna manera, los había dominado a todos y los había sometido a una forma de tortura que superaba cualquier cosa en su experiencia. Las implicaciones eran aterradoras. Si una esclava podía lograr este nivel de devastación contra múltiples hacendados, ¿qué podría pasar si los esclavos comenzaran a organizar formas más sofisticadas de resistencia? El impacto psicológico en la población colonial blanca fue inmediato y profundo. Por primera vez, comenzaron a temer a las personas que habían esclavizado. La noticia de la masacre se extendió por la región en pocos días, llevada por jinetes, enviados a informar a las familias y socios comerciales de las víctimas. Pero las autoridades coloniales enfrentaron un grave dilema al decidir cómo responder al incidente. Por un lado, necesitaban demostrar que la rebelión esclava sería enfrentada con una retaliación rápida y brutal. Todo el sistema de haciendas dependía de mantener la creencia de los esclavos de que la resistencia era inútil y que el dominio blanco era absoluto y permanente. Por otro lado, debían evitar la difusión de información detallada sobre los métodos y el éxito de Esperanza. Si otros esclavos descubrían que 14 hacendados podían ser asesinados por una sola mujer armada, solo con inteligencia, paciencia y determinación, los resultados podrían ser catastróficos para toda la economía colonial. El gobernador José María Vargas convocó una sesión de emergencia del Consejo Colonial para discutir la crisis. Tras 3 días de debates acalorados, llegaron a una decisión que priorizaba la estabilidad política sobre la justicia pública. Los registros oficiales de la masacre de El Robledal fueron sellados por orden del gobernador y guardados en los archivos de Cartagena, con instrucciones de no abrirlos durante 50 años. A las familias de las víctimas se les informó que sus parientes habían muerto en un trágico incendio que consumió la cocina de la hacienda El Robledal durante una reunión de negocios. No se mencionó el papel de Esperanza en sus muertes. Esperanza misma presentaba un problema más complejo. Ejecutarla públicamente requeriría explicar sus crímenes, lo que propagaría exactamente el tipo de información que el gobierno colonial quería suprimir. Pero permitirle vivir enviaría el mensaje de que la rebelión esclava podía tener éxito sin consecuencias. La solución que idearon fue tan cruel como políticamente conveniente. Esperanza fue sentenciada a ser vendida a un comerciante español especializado en suministrar esclavos a las minas de plata de Sudamérica, un destino que todos entendían como una sentencia de muerte diferida. Las condiciones de trabajo en las minas españolas eran tan brutales que los esclavos rara vez sobrevivían más de 2 años antes de sucumbir al agotamiento, enfermedades o accidentes. Sin embargo, incluso esta sentencia conllevaba riesgos.
Si Esperanza lograba sobrevivir lo suficiente para compartir su historia con otros esclavos, podría convertirse en un símbolo de resistencia exitosa que inspirara nuevas rebeliones. Las autoridades coloniales resolvieron este problema asegurándose de que Esperanza nunca llegara viva a las minas españolas. El 15 de julio de 1810, exactamente 3 semanas después de la masacre de El Robledal, Esperanza Torres fue cargada en un barco mercante español llamado la Santa Isabel, con destino a Cartagena. El capitán del barco había recibido instrucciones secretas de asegurar que no sobreviviera al viaje, pero que su muerte pareciera accidental. La Santa Isabel zarpó del puerto de Cartagena con la marea vespertina, llevando a otros 43 esclavos junto con Esperanza. Según el registro oficial del barco, ella murió de fiebre al tercer día del viaje y fue sepultada en el mar, conforme a la práctica marítima estándar. Pero hubo rumores. Algunos de los esclavos sobrevivientes de la hacienda El Robledal afirmaban que Esperanza había hablado de planes de contingencia, de aliados en los territorios españoles, que la ayudarían a escapar si lograba sobrevivir al viaje por mar. Otros susurraban que la habían visto hablando con marineros negros libres en el puerto de Cartagena, posiblemente organizando asistencia durante el trayecto. Más significativo aún, varios esclavos reportaron que Esperanza había pasado sus últimas semanas en la hacienda enseñando a otros trabajadores domésticos sobre hierbas, anatomía, las debilidades de sus amos y las vulnerabilidades del sistema de haciendas. La justicia arde más lento que el carbón, les había dicho, pero consume todo. El fuego que encendí se extenderá a otras cocinas, otras haciendas, otros amos que creen estar seguros. Si estos rumores contenían algo de verdad, era imposible determinarlo. Las autoridades coloniales actuaron rápidamente para dispersar a los esclavos sobrevivientes de la hacienda El Robledal, vendiéndolos a haciendas de toda la región para evitar cualquier coordinación de sus historias o actividades. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. En los meses siguientes a la masacre de El Robledal, una ola de inquietud recorrió las comunidades esclavizadas de Nueva Granada. No hubo más asesinatos masivos como la ejecución metódica de Esperanza contra los miembros del Consejo de la Caña. Pero los hacendados comenzaron a reportar una serie sin precedentes de incidentes menores que sugerían resistencia coordinada. Incendios en cocinas destruyeron varias casas de haciendas en circunstancias sospechosas. Ganado valioso murió misteriosamente tras consumir alimento que podría haber sido envenenado. Capataces blancos sufrieron accidentes inusuales en momentos precisos de vulnerabilidad. Herramientas y armas desaparecían de los almacenes, solo para ser encontradas días después en lugares que sugerían la participación de esclavos. Lo más inquietante para las autoridades coloniales fue que los esclavos comenzaron a demostrar un conocimiento de los hábitos personales, arreglos comerciales y relaciones familiares de sus amos que iba mucho más allá de lo que sus labores deberían haberles proporcionado. Era como si una red de inteligencia se hubiera desarrollado a lo largo del sistema de haciendas, con información fluyendo libremente entre propiedades que antes estaban aisladas unas de otras. El impacto psicológico en la población colonial blanca fue profundo y duradero. Los hacendados que antes se movían por sus propiedades con confianza despreocupada, ahora viajaban con escoltas armadas y evitaban rutinas predecibles. Las reuniones mensuales que habían sido un pilar de la coordinación del Consejo de la Caña fueron suspendidas indefinidamente, ya que nadie quería reunirse en grupos grandes que pudieran ser blancos atractivos para la venganza. Algunos hacendados comenzaron a modificar su trato hacia los esclavos, no por un despertar moral, sino por un miedo práctico. Si los esclavos eran capaces del tipo de planificación y ejecución sofisticada que Esperanza había demostrado, entonces asegurar su lealtad con un trato ligeramente mejor podría ser una inversión sensata en seguridad personal. Sin embargo, otros hacendados tomaron el camino opuesto, implementando controles y castigos aún más severos en un intento de aterrorizar a sus esclavos hasta la sumisión. Estas haciendas experimentaron mayores tasas de intentos de fuga, ralentizaciones en el trabajo y accidentes misteriosos que sugerían que sus estrategias estaban teniendo el efecto contrario. El gobierno colonial
respondió implementando nuevas leyes que restringían el movimiento de los esclavos. Prohibían reuniones de más de 3 esclavos sin supervisión blanca y ordenaban penas severas para cualquier esclavo encontrado con armas o herramientas que pudieran usarse como tales. Pero estas leyes eran difíciles de hacer cumplir en el disperso sistema de haciendas y podrían haber fomentado formas más sofisticadas de resistencia al empujar la organización esclava a la clandestinidad. Quizás lo más significativo fue que la historia de Esperanza Torres comenzó a circular por la red de comunidades de negros libres, estaciones del ferrocarril subterráneo y abolicionistas blancos simpatizantes que empezaban a organizar la oposición a la esclavitud. Su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia que inspiró otros actos de rebelión a lo largo de las colonias americanas. Los historiadores debatirían más tarde si la masacre de El Robledal representó un incidente aislado de venganza individual o el comienzo de una forma más sistemática de resistencia esclava que contribuyó al eventual colapso del sistema de haciendas. Los registros coloniales sellados hacían imposible un análisis definitivo, pero la evidencia circunstancial sugería que las acciones de Esperanza habían inspirado incidentes similares en toda la región. En 1833, 23 años después de la masacre de El Robledal, estalló la rebelión de Bocas del Toro en la región, el mayor levantamiento esclavo en la historia colonial latinoamericana. Aunque no se pudieron probar conexiones específicas con las acciones de Esperanza, algunos de los líderes de la rebelión eran esclavos que habían trabajado en haciendas conectadas a la red original del Consejo de la Caña. La rebelión fue finalmente sofocada, pero demostró que el impacto psicológico de la masacre de El Robledal no se había desvanecido con el tiempo. Los esclavos de toda la región habían aprendido que sus amos no eran invulnerables, que una planificación cuidadosa podía superar números y armas superiores, y que los actos de resistencia podían triunfar incluso contra probabilidades aparentemente imposibles. A medida que pasaban los años y los movimientos de independencia transformaban el panorama político de las colonias latinoamericanas, la historia de Esperanza Torres se convirtió en parte de la tradición oral que sostuvo a las comunidades esclavizadas en sus horas más oscuras. Los padres contaban a sus hijos sobre la mujer que hizo pagar a 14 amos por sus crímenes. Los jóvenes esclavos aprendieron que la resistencia era posible, que la inteligencia y la paciencia podían ser más poderosas que la fuerza física, y que la justicia, aunque demorada, eventualmente llegaría. Los registros sellados en los archivos de Cartagena permanecieron cerrados durante exactamente 50 años, como había ordenado el gobernador José María Vargas. Cuando finalmente estuvieron disponibles para los investigadores en 1860, las colonias latinoamericanas estaban inmersas en el torbellino de las guerras de independencia que conducirían a la liberación de España. La historia de la masacre de El Robledal quedó opacada por eventos históricos más grandes, pero contribuyó a una creciente conciencia de que la institución de la esclavitud llevaba en sí las semillas de su propia destrucción. Para cuando las nuevas constituciones de los países latinoamericanos comenzaron a redactarse en las décadas siguientes, el sistema de haciendas que parecía tan permanente e invencible en 1810 ya mostraba signos de tensión interna que eventualmente dividirían a las naciones. El impacto psicológico de saber que los esclavos podían organizarse, planificar y ejecutar actos sofisticados de resistencia había cambiado fundamentalmente la relación entre amo y esclavo. Los amos ya no confiaban en su poder absoluto. Los esclavos ya no estaban convencidos de su absoluta impotencia, y en ese cambio de equilibrio psicológico yacía el comienzo del fin de la esclavitud en la región. En los años posteriores a la masacre de El Robledal, susurros de la verdad comenzaron a surgir de las fuentes más inesperadas. Un escribano español, escribiendo en su diario privado durante un viaje a Cartagena a finales de 1810, registró una conversación extraordinaria con una mujer de habla portuguesa que había sido transferida secretamente desde la Santa Isabel durante una parada de suministros en La Habana. Según el relato del escribano, esta mujer hablaba con una inteligencia notable sobre el sistema de haciendas en Nueva Granada, describiendo con precisión los puntos débiles y las vulnerabilidades
de los hacendados individuales en toda la región. Afirmaba haber orquestado lo que llamó la primera lección, pero sugería que no sería la última. El fuego que comenzó en una cocina, según se dice le contó al escribano, se extenderá a muchas cocinas. Las lecciones que aprendí observando a los amos en su trabajo malvado, ahora se están enseñando a nuevos estudiantes. Si esta mujer era realmente Esperanza Torres nunca pudo confirmarse, pero los registros coloniales de la Florida española comenzaron a documentar la llegada de esclavos fugados, inusualmente bien informados que poseían un conocimiento detallado de las operaciones de las haciendas en los territorios coloniales. Estos refugiados parecían tener acceso a una red de inteligencia que se extendía mucho más allá de lo que los fugados individuales deberían haber sabido. Más inquietante aún para las autoridades coloniales, comenzaron a llegar reportes desde los territorios españoles describiendo comunidades de antiguos esclavos que apoyaban activamente intentos de fuga y actividades de resistencia en las colonias españolas. Cartas interceptadas por oficiales coloniales contenían instrucciones detalladas para identificar contactos simpatizantes, evitar rutas de patrulla y explotar las vulnerabilidades psicológicas de los hacendados que se habían vuelto descuidados en su confianza. Para 1814, apenas 4 años después de la masacre de El Robledal, el gobierno colonial se vio obligado a reconocer que la resistencia esclava había evolucionado más allá de intentos individuales de fuga hacia algo que se acercaba a una guerra organizada. Los hacendados en toda Nueva Granada comenzaron a reportar incidentes coordinados que sugerían planificación sistemática y recolección de inteligencia. Incendios en cocinas destruyeron varias casas de haciendas en circunstancias que desafiaban explicaciones naturales. Ganado valioso murió misteriosamente tras consumir alimento que parecía haber sido envenenado deliberadamente. Capataces blancos sufrieron accidentes fatales en momentos en que estaban más aislados y vulnerables. Lo más inquietante de todo, los esclavos comenzaron a demostrar un conocimiento de los hábitos personales, relaciones comerciales y secretos familiares de sus amos que iba mucho más allá de lo que sus labores asignadas deberían haber revelado. Era como si una red invisible se hubiera desarrollado a lo largo del sistema de haciendas, con información fluyendo libremente entre propiedades que antes estaban aisladas unas de otras. La transformación psicológica fue profunda y duradera. Los hacendados, que antes se movían por sus propiedades con arrogancia despreocupada, ahora viajaban con escoltas armadas y evitaban rutinas predecibles. Las reuniones mensuales que habían sido centrales para la coordinación del Consejo de la Caña fueron suspendidas permanentemente, ya que nadie quería convertirse en un blanco atractivo para una venganza coordinada. Algunos amos comenzaron a modificar su trato hacia los esclavos, no por un despertar moral, sino por un terror práctico. Si su propiedad humana era capaz de la planificación y ejecución sofisticada que había destruido al Consejo de la Caña, entonces mantener su lealtad con condiciones ligeramente mejores podría ser una inversión sensata en su supervivencia personal. Sin embargo, otros hacendados respondieron con mayor brutalidad, implementando castigos más severos y controles más estrictos en un intento desesperado de aterrorizar a sus esclavos hasta la sumisión absoluta. Estas haciendas experimentaron mayores tasas de accidentes misteriosos, ralentizaciones en el trabajo e intentos de fuga que sugerían que sus estrategias estaban teniendo el efecto opuesto. El gobierno colonial impuso nuevas leyes que restringían el movimiento de los esclavos, prohibían reuniones y ordenaban penas severas para cualquier esclavo encontrado con posibles armas. Pero estas regulaciones eran difíciles de hacer cumplir en el disperso sistema de haciendas y podrían haber fomentado formas más sofisticadas de organización clandestina. Con el paso de las décadas, la historia de Esperanza Torres se entrelazó en el tejido de la resistencia esclava en las colonias latinoamericanas. Los padres susurraban a sus hijos sobre la mujer que hizo pagar a 14 amos por su crueldad. Los jóvenes esclavos aprendieron que sus amos no eran invulnerables, que una planificación cuidadosa podía superar números y armas superiores, y que la justicia, aunque demorada, eventualmente llegaría. Los registros sellados en los archivos de Cartagena permanecieron cerrados como había ordenado el gobernador Vargas,
Pero la verdad ya había escapado por otros canales. Cada comunidad esclavizada conocía los hechos esenciales. Una mujer, armada solo con inteligencia y determinación, había matado a 14 de los hombres más poderosos de la región y había vivido para escapar de su justicia. Si Esperanza Torres realmente sobrevivió para continuar su trabajo en la Florida española, o si los reportes de sus actividades posteriores fueron leyendas creadas para inspirar esperanza en personas desesperadas, se volvió menos importante que el impacto psicológico de su historia. Los amos ya no confiaban en su poder absoluto. Los esclavos ya no estaban convencidos de su absoluta impotencia. En ese cambio fundamental de equilibrio psicológico, yacían las semillas de todo lo que seguiría. Los crecientes movimientos de resistencia, las redes del ferrocarril subterráneo, las rebeliones persistentes que eventualmente contribuirían a la destrucción de todo el sistema de haciendas. La cocina de la hacienda, el Robledal, permaneció vacía durante 66 años, después de esa noche de ajuste de cuentas, cayendo gradualmente en ruinas, ya que los dueños posteriores encontraron imposible conseguir personal para trabajar allí. Los esclavos locales se negaban a laborar en la sala donde Esperanza había demostrado qué les sucedía a los amos que empujaban a su propiedad humana más allá de lo soportable. Eventualmente, toda la estructura fue demolida, y la tierra fue dejada para que regresara a su estado salvaje. Pero la lección perduró, transmitida a través de generaciones de familias esclavizadas, que entendían que aquellos que eligen tratar a otros seres humanos como propiedad, lo hacen bajo su propio riesgo. La propiedad puede pensar, la propiedad puede planificar, la propiedad puede recordar todo, y a veces, cuando se la empuja más allá de los límites de la resistencia humana, la propiedad contraataca. La justicia arde más lento que el carbón, pero consume todo.